En sus inicios, Monterrey estaba a una gran distancia de los principales centros coloniales españoles, los cuales se ubicaban al centro y al occidente del virreinato. Donde ahora se encuentra Monterrey, en el pasado se establecieron dos asentamientos previos que fracasaron en sus primeros años. El primero de ellos se llamó Valle de Santa Lucía y fue fundado en 1577 por el sacerdote portugués Alberto del Campo. El segundo se llamó San Luis Rey de Francia y fue fundado en 1582 por el también portugués Luis Carvajal y de la Cueva, primer colonizador del Reino de León. La fundación definitiva ocurrió el 20 de septiembre de 1596 y estuvo a cargo de don Diego de Montemayor, quien le puso por nombre Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, en honor a don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, Galicia, en ese entonces virrey de la Nueva España. A mediados de 1846, la ciudad fue invadida por el ejército estadounidense, que permanecía en la misma hasta el año 1848. La ciudad de Monterrey alcanzó una verdadera importancia hasta el Porfiriato y a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con las primeras implantaciones industriales, como los altos hornos, las fábricas cementeras, cervecería y vidrio. A pesar de que en esta época era superada en población y en importancia por ciudades como León, Guanajuato, Puebla y México. Con la industrialización del país posterior al movimiento de revolución, Monterrey comenzó a tener un crecimiento poblacional, urbano, industrial y económico muy importante, convirtiéndolo junto con la Ciudad de México uno de los polos industriales y financieros de México. El 13 de mayo de 1974 se inició la construcción del nuevo Palacio Municipal en la Plaza Zaragoza y fue inaugurado el 9 de julio de 1976 y desde esa época ha servido como sede de los poderes municipales. La construcción destaca porque tuvo un diseño muy moderno para su época. En su patio central se encuentra el mural elaborado por Julio Carrasco Betrón, titulado Monterrey 2000. Fue finalizado el 14 de octubre de 1999 y representa una escenificación de la historia de Nuevo León y Monterrey, y desde su fundación hasta la época actual. En este edificio se desarrollan diversas actividades culturales, sociales, de recreación, etc., tales como festivales, bailes masivos, y muchas veces por semana se reúnen gran número de regiomontanos visitantes para disfrutar una buena tarde del folclore de nuestra ciudad. En el lado sur del edificio se encuentra la obra reconocida por el artista Rufino Tamayo, titulada Homenaje al Sol. En el Palacio Municipal de Monterrey se encuentran numerosas oficinas y se pueden realizar trámites como Secretaría de Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría del Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguros Públicos, Secretaría de la Contraloría, Secretaría del Desarrollo Económico, Secretaría de Planeación y Comunicación, DIF, Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, Instituto de la Juventud e Instituto de la Mujer. El Hotel Ancira, fundado por el licenciado Fernando Ancira Sánchez e inaugurado en 1912, el Gran Hotel Ancira ha sido partícipe de los grandes eventos y de los personajes que han influenciado la vida política, intelectual, cultural y social de Nuevo León y de México en general. Ancira viajó a Estados Unidos y fue embajador de México en Bruselas, Bélgica. En marzo de 1915, ya estando Fernando Ancira de regreso, el general Francisco Villa llegó a Monterrey porque quería $1,000,000. Se dirigió con sus dorados hacia el Hotel Ancira y entró a caballo hasta el patio central del hotel. El general Villa escogió el Hotel Ancira como su centro de operaciones, donde la mayor parte de su milicia se hospedó. Pronto, el Hotel Ancira se convirtió en la casa de la División del Norte por más de una semana. Se dice que su compañero Emiliano Zapata tuvo una pelea y disparó una bala sobre la barra de madera que en aquel entonces se acababa de construir, dejando un balazo en la famosa cantina, que posteriormente obtuvo el nombre de Bar 1900. Los grupos revolucionarios, durante sus ocupaciones, ocasionaron grandes daños y pérdidas materiales al hotel. Se sabe que uno de estos grupos combatientes ocupó el hotel durante 2 años.
El hotel ha tenido el honor de tener entre sus clientes reyes, presidentes, cineastas, arquitectos, literatos, actrices, revolucionarios, astronautas, músicos, magos, poetas y artistas. El Museo Marco, fundado en 1991 y diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta. El Museo de Arte Contemporáneo tiene en la entrada La Paloma, escultura de Juan Soriano. Remodelado en el 2008, el Marco ha sido sede de numerosas exposiciones famosas y ha atraído a muchos artistas y personas en general, nacionales e internacionales. El Marco está ubicado frente a la Macroplaza y es uno de los museos más visitados en Monterrey. La Catedral de Monterrey es una obra maestra del barroco popular. Su decoración fue concluida entre los años 1790 a 1800. La Torre de las Campanas fue concluida en 1899 y tiene un estilo neoclásico. La entrada principal data de mediados del siglo XIX y posee un estilo neoclásico popular. Todas las puertas de madera de la catedral datan del último cuadro del siglo XIX. La torre de reloj fue construida en 1817 y el reloj probablemente sea de finales del siglo XIX. El Museo de Historia Mexicana, ubicado cerca del sitio de la Fundación de Monterrey e inaugurado el 30 de noviembre de 1994, el Museo de Historia Mexicana es la exhibición histórica más importante en el norte de México. Con un sistema constructivo basado en una estructura de acero, cubierta por piedra blanca, el edificio que alberga el Museo de Historia Mexicana es producto de la creatividad de los arquitectos Óscar Bulnes, de Monterrey, y Augusto Álvarez, del Distrito Federal. Fue diseñado expresamente para este fin, siguiendo una línea sobria y funcional a partir de los guiones históricos y museográficos. La Lagartera es una escultura urbana inspirada en un paisaje de la niñez de su autor, Francisco Toledo, cuando vivía cerca del estado de Veracruz. En ella, Toledo plasma el nado de los varios lagartos sobre una superficie de escamas, de las que brotan ranas, peces, cangrejos, lagartos pequeños y tortugas. Ligado al Museo de Historia Mexicana a través de un puente, se encuentra el Museo del Noreste. El Museo del Noreste proyecta en su montaje permanente la historia regional que comprende los estados de Nuevo León, Coahuila, Texas y Tamaulipas, desde hace tiempos remotos hasta nuestros días. El diseño del edificio es de estilo modernista y es obra de los arquitectos Hermundo Salinas y Manuela Scheras. Complementa visualmente al Museo de Historia Mexicana y recrea una sensación de movimiento en referencia a las distintas y directas capas geológicas. El Cafelito es un café que se encuentra cerca de la Macroplaza, en el que se puede sentir un ambiente muy cálido y tranquilo mientras disfrutas del menú, que incluye desde café hasta chocolate caliente, con pan o pastel. Dentro del Cafelito se usa mucho un término que se llama café pendiente, que consiste en dejarle un café pagado a una persona cuando te vas. El Paseo Santa Lucía fue inaugurado el 15 de septiembre del 2007 y está considerado como una de las 13 maravillas de México creadas por el hombre. En él podemos encontrar lugares históricos, tales como el Horno 3, en donde se fundía hierro cuando la fundidora estaba activa. El Paseo Santa Lucía conecta la Macroplaza con Fundidora, y por las noches tiene un espectáculo de multicolores a lo largo del río. Se puede recorrer caminando o en bote. Con 2.5 kilómetros de largo, el Paseo Santa Lucía cuenta con 22 fuentes, de las cuales la más famosa es titulada Fuente de las Olas. El Faro del Comercio fue construido entre 1983 y 1984 para conmemorar el 100º aniversario de la fundación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, y la idea de aportar un monumento que simbolizara al comercio organizado de la localidad. Fue inaugurado el 7 de septiembre de 1984 por el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de la República, y como gobernador, el licenciado Alfonso Martínez. El rayo láser del Faro del Comercio se inauguró el 7 de septiembre de 1984.
Como la tecnología ha avanzado mucho en los últimos tiempos, el rayo láser es ahora mucho más potente que en un principio. Desde lejos se puede ver este láser prendido todas las noches y es un símbolo que representa el faro del comercio. La Casa del Piano. Ubicada cerca del centro, específicamente en Barrio Antiguo, es una casa donde existe una leyenda. La leyenda cuenta que los antiguos dueños de esta casa fueron un matrimonio que vivió antes del siglo XIX y que tenían una niña a la que le gustaba mucho tocar el piano, pero se ignora cómo murió. Lo cierto es que los nuevos moradores siempre han escuchado pasos procedentes de los cuartos interiores y un raro caminar, como de alguien que camina y salta, y que se dirige siempre a la sala donde se encontraban los pianos de la residencia. Y aseguran que son manos infantiles las que producen unas hermosas notas que se oyen en todo el barrio, por lo que entre los vecinos se les conoce como la casa donde los pianos se tocan solos. La Arquidiócesis de Monterrey. La arquidiócesis recibió título de Arquidiócesis Metropolitana el 23 de junio de 1891 por la bula Illud in Primis de su santidad León XIII. El edificio data de los años 1800. Dentro de la Arquidiócesis de Monterrey se pueden hacer varios trámites, como bautizos, confirmaciones, matrimonios católicos y anulamientos de matrimonio. El Palacio de Gobierno. El 4 de abril de 1895 se inició la construcción actual del Palacio de Gobierno de Nuevo León, que se encuentra ubicado en la parte norte de la Gran Plaza, entre las calles de Ignacio Zaragoza, Juan Zuazua y 5 de Mayo, de la metropolitana ciudad de Monterrey. Dicho proyecto de construcción estuvo a cargo del ingeniero Francisco R. Beltrán, mismo que se hiciera cargo de otras obras importantes, como el antiguo Casino de Monterrey, el puente de la calle Zaragoza y la casa de General Bernardo Reyes. Era el año 1895. 5 más tarde, en 1900, los poderes ejecutivos y legislativos de Nuevo León abandonarían la antigua casa de gobierno ubicada entre las calles del Comercio y del Teatro para instalarse en el nuevo recinto. El antiguo Palacio Federal de Monterrey. Su construcción la ordenó en 1928 el entonces presidente Plutarco Elías Calles y el gobernador Aaron Sáenz. Sus entradas principales son 2 arcadas gigantes y tiene alfardos con forma de serpiente que representan el nacionalismo mexicano. El antiguo Palacio Federal es un símbolo de México moderno que empezó a erguirse a concluir la Revolución Mexicana. Al ser inaugurado en 1930, el edificio, que luego se convirtió en la sede del Servicio Postal Mexicano, fue considerado el primer rascacielos de Monterrey, pese a que solo tiene 7 pisos. En la actualidad, el edificio está ubicado en Washington, entre Zaragoza y Zazua. Alberga a Conarte, la Agencia de Desarrollo Urbano y la Corporación del Desarrollo Turístico y oficinas de correos.
sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you.
sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.